abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés y vamos a iniciar una serie que voy a extraer de este libro. Vamos a hacer varias exposiciones basados en este libro y ya le voy a indicar por qué. Es un tremendo libro que tenemos en la Biblia y pienso que es uno de esos libros que acumula polvo, ¿no? No lo tocamos y vamos a ver un poquito por qué quizás no se toca este libro. Versos 1 al 11, dice capítulo 1, versos 1 al 11. Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos ha precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Padre, gracias por este libro, gracias por toda la Escritura, porque nos ayuda a entender la vida y la necesidad que tenemos de ti, Señor, como Salvador y Señor de cada una de nuestras vidas. Te pedimos dirección en este estudio, porque este es un libro olvidado, pero que nos da consejos y nos pone a pensar, a reflexionar en este mundo que realmente va al fracaso y que solamente podemos obtener victoria en Cristo Jesús, en cuyo nombre elevamos esta oración. Amén. Voy a dejar de lado el tema de la autoría del libro porque hay toda una controversia. Hace los primeros siglos se estimó de que Salomón fue el autor. Con los avances del estudio en hermenéutica y todo lo que es la ciencia de la interpretación, hoy se cuestiona de que Salomón sea el autor. No voy ahora a tratar de explicarles cuáles son los puntos a favor y en contra, porque eso nos va a llevar tiempo y realmente no vamos a sacar provecho de eso. Eso es para los estudiantes de seminario y en fin, ¿no? Los que estudian hermenéutica. La época en que se escribió el libro también es un tema de discusión. Algunos lo ubican en una etapa post-exílica. Eso estaríamos hablando acá, a ver, más o menos los siglos V antes del nacimiento de Cristo. Cuando hablamos de post-exilio, si hacen un poquito de memoria, nos estamos ubicando a lo que sucedió después que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Especialmente, acá tenemos que tener cuidado cuando hablamos de Israel, porque después que se levantaron los hijos de Salomón, se dividieron el reino en dos. Los del norte fueron a parar a Asiria, el sur, la tribu de Judá, fue a parar a Babilonia después. Es este pueblo el que tengo en mente cuando hablo de post-exilio. Los del norte no volvieron. Y bueno, hay otros que lo ubican más en los tiempos salomónicos, es decir, estamos hablando del siglo X antes del nacimiento de Cristo. Así que otra vez hay argumentos a favor y en contra de tono literario y todo eso no lo vamos a mirar ahora, no los quiero confundir. Lo que me interesa es qué sacamos del libro para nosotros en el siglo XXI. Por eso es que voy a referirme al escritor.
en lugar de decir lo mismo que pasa con Hebreos, ¿no? Algunos dicen que Hebreos lo escribió Pablo, otros sugieren que Lucas, y ahí hay todo un debate detrás de quién es el verdadero autor del libro de Hebreos. El título de la serie, de toda la serie, va a ser Una humanidad fracasada. Y el título de esta exposición va a ser La monotonía de la vida, que es lo que nos describe en esos 11 versículos el escritor de Eclesiastés. Yo asumo que todos ustedes leen el diario. Ahora con el internet es muy fácil, ¿no es cierto?, estar al tanto de lo que pasa en el mundo. El Oriente está casi en llamas. Vamos a ver qué pasa con Corea del Norte. Tenemos el problema con, no sé si leyeron que hubo unas incursiones de ciertos aviones bombarderos soviéticos acá en Alaska, así que nomás ahí a la puerta de nuestro país, es cosa tremenda, está bravo. Sí. El Medio Oriente es un hervidero. Nuestro querido país de Venezuela, yo no sé cómo describir la situación, tenemos que orar mucho, porque en medio de toda esa multitud hay hermanos en la fe y todo un pueblo que son, vamos a decir, compatriotas de continente que están sufriendo tremendamente. Ya algún día voy a hablar sobre socialismo y capitalismo desde una perspectiva bíblica y les voy a mostrar cómo todos estos asuntos fracasan. Y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. En nuestra generación estamos siendo testigos del fracaso de estos intentos de cambiar las políticas de nuestro continente. Estamos acostumbrados a escuchar las voces de protesta que son audibles, que salen a la calle con los carteles. Algunos son atrevidos y delincuentes que rompen todo. Eso no es protesta. Eso es delincuencia. No confundamos las cosas. Una cosa es protestar y otra cosa es usar esto como excusa para delinquir contra la sociedad entera. Pero usualmente estos son los que hacen ruido en las calles. Sin embargo, está el otro sector de la humanidad que es la que guarda silencio, que están contemplando todo lo que está pasando en el mundo, pero no dicen nada. Es la persona que sale todos los días a trabajar, paga los impuestos, vuelve a casa cansado o cansada, cocinan, lavan, planchan, crían hijos, hacen deberes con ellos, los llevan a la escuela y están en esa rutina y ven como el mundo se está viniendo abajo y sin embargo cierran la boca y le dan para adelante. Bueno, a mí me preocupa esa gente silenciosa porque es la que en estos momentos está levantando presión. Los que salen a la calle a protestar son los que ventilan las válvulas. Pero aquellos que están todo el tiempo en esta explotación sistémica en la sociedad y no dicen nada son los que un día van a volar la tapa y entonces vamos a tener revoluciones en este mundo. Ya tenemos la experiencia en el pasado, en siglos anteriores, donde precisamente sucedió eso. Yo no sé si ustedes han leído alguna vez acerca de la Revolución Francesa, cómo el pueblo francés aguantó por siglos el sometimiento de la aristocracia y de la iglesia y de la monarquía hasta que explotó la bomba. Y fue una masacre, porque lo que se hizo en la Revolución Francesa fue cosa seria. Y en un sentido, eso fue lo que encendió la mecha para que se inicie una serie de revoluciones que trajo a las formas de gobierno como las conocemos más o menos en la actualidad. O sea, se terminó con el periodo feudal, se terminó con aquellas monarquías estrictas propias del periodo medieval. Este libro es, después de leerlo varias veces, es un grito de protesta por parte del escritor a este mundo que frustra las ilusiones y los proyectos. El libro de Eclesiastés es una especie de vistazo panorámico a un mundo donde Dios está totalmente ausente de todos los proyectos humanos.
No quiere decir que Dios está ausente del vocabulario de los humanos, porque los hombres hablan de Dios. En los tiempos del escritor se creía en Dios. Dios era parte del vocabulario cotidiano. Inclusive había un sistema de cultos. Vuelvo a repetir, si estamos hablando del siglo X o del siglo V antes de Cristo, no interesa. El pueblo de Israel, históricamente, Dios fue un tema central. Llámese de religioso, político, ideológico, lo que ustedes quieran. En la actualidad, hoy tenemos, en fin, también una discusión, un debate acerca del tema de Dios. Tenemos foros ateístas, tenemos teístas y deístas, en fin, dos grupos distintos que hablan de Dios, pero de distinta manera, en distinta función. Y conversamos y discutimos, pero ese tipo de discusiones académicas no quiere decir que tenemos a Dios en cuenta en los quehaceres de la humanidad. ¿Me entienden lo que digo? Es muy distinto discutir acerca de qué hacemos con Dios, y otra cosa distinta es hacer a Dios parte de la toma de decisiones en el mundo y en los quehaceres de cada persona que habita ese mundo. El escritor no es un amateur, no es una persona iletrada, no es un neófito. El escritor de Eclesiastés, me he dado cuenta que es un hombre muy, pero muy informado. Un hombre que no se dejó, digamos, llevar o estimulado por un desbarranco emocional en un momento de frustración, que se peleó con la esposa, con los hijos, o qué sé yo, con alguno de sus consejeros, porque este es un rey, por eso algunos dicen que se trata de Salomón, entre otras cosas, y que entonces en un momento de rabieta este señor lo que usó es el papel y la tinta para ventilar su frustración, una especie de terapia, para sacarse la bronca que tiene adentro. No, señor. Este es un señor que se sentó a observar con muchísimo cuidado lo que se cocina en el mundo. Y la evidencia la tenemos en el informe que nos da la misma carta o el mismo libro. Por ejemplo, vamos a mirar un par de pasajes solamente para que ustedes se den cuenta de lo que estoy diciendo. Y les invito a que en casa lean todo este libro de Eclesiastés, que es corto, porque voy a seguir visitando en los próximos domingos lo que nos dice este hombre. Fíjense, dice: di mi corazón, capítulo 1, verso 13, a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Noten qué interesante, dice este hombre que ha inquirido y buscado con sabiduría. O sea, no es un hombre que escribió así nomás. Verso 14 dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Por lo tanto, capítulo 3, verso 12 dice: he conocido. Verso 14, he entendido. Y aún el verso 16 de ese capítulo 3 dice: vi más debajo del cielo. Estoy haciendo un sondeo, ¿no? Más o menos varios pasajes. Capítulo 4, verso 1, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Capítulo 8, verso 10 dice: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra. Si todo este desbarajuste social que hay en el mundo en donde nosotros estamos viviendo. O sea que este hombre es uno que se basa en conocimiento empírico, en evidencias. Estas son realidades existenciales, las que menciona o visita este señor a través de todo el libro. La frase esa que aparece, fíjense ahí en sus Biblias, en el versículo 3, que dice debajo del sol, que aparece, según mi cómputo, unas 24 veces en todo el libro. A lo mejor se me escapa alguna, pero marqué qué tanto repite esta frase y la palabra vanidad también. Y mi cómputo dio más o menos unas 24 veces. Vuelvo a repetir, ustedes cuéntenlo después a ver cuántas veces se encuentran esa frase. Pero cuando describe la realidad en esos términos, las cosas debajo del sol, se está refiriendo a esta esfera terrenal gobernada por el pecado sin perspectiva de lo eterno. Lo que pasa acá abajo, sin consecuencia o relación con el más allá. Es más, en 4 ocasiones menciona este señor al hombre como pecador. O sea que no es un señor que no tiene conciencia de la teología del pecado, al contrario.
Es un hombre que está muy al tanto del problema del pecado en este mundo debajo del sol. ¿Me siguen? Es importante esta introducción para que vean entonces de qué se trata el libro. Ahora, claro, la pregunta que yo me hago cuando hago este sondeo, y vuelvo a repetirlo, leí un montón de veces el libro, ida y vuelta, para sacar, exprimir, meterme debajo de la piel del escritor. La pregunta que me venía a la mente a mí es, ¿cómo es que este hombre llegó a semejante grado de pesimismo? Es uno de los libros más pesimistas de toda la Biblia. Job también, cuidado. Si vamos a agarrar a Job, es un hombre que presenta, el libro nos presenta un cuadro pesimista desde la perspectiva del pobre hombre, de Job. Desde la perspectiva de Dios ya es otro cuadro. Pero cuando escuchamos a Job protestando, nos metemos en la teología del sufrimiento. En este caso la pregunta es, ¿pero cómo es que este hombre se sienta y tiene esa conclusión del mundo que es tan terrible, tan negativa? Y atenti, porque no estamos hablando de un hombre que pasó las mil y unas, tenía carencias, vivía en la base de la pirámide social. En el capítulo 2 este señor dice que se dio todos los gustos y los placeres en la vida. Tuvo plata, mujeres, bebida, en fin, era un multimillonario forrado de dinero, no le faltaba absolutamente nada a este señor. En la actualidad tendríamos a un Bill Gates viviendo con todos los gustos. Se puede entender que una persona que no tiene para llevar a la boca o para alimentar a su familia, que reviente en un momento dado por la frustración de no poder, ¿no es cierto?, hacerle frente a las necesidades básicas para vivir. Pero en este caso a este hombre no le faltaba absolutamente nada. ¿Cómo encajamos este libro de Eclesiastés en la Biblia y cómo hacemos o cómo llegamos a entender la mente de este señor en nuestro siglo XXI? Bueno, para eso tenemos que meter a Eclesiastés en el contexto de toda la Biblia. Es decir, tenemos que tratar de meternos los lentes de este señor que miró su mundo, su actualidad, se sentó con esmero para analizar lo que es en el presente, nos habla del pasado, de lo que fue, está sucediendo ahora, y entonces dice, señores, va a suceder también. Hay un famoso tango que se hizo, que se llama Cambalache, no sé si algunos escucharon ese tango. Dice, el mundo fue y será una barbaridad, dice este señor, en el 500 y en el 2000 también. Y hace una lista de incongruencias del mundo. Yo digo, este señor era medio profeta, ¿no? Porque ese cantó, ya está muerto, y sin embargo habló, describe el mundo donde estamos pisando nosotros con una elocuencia y un acierto tremendo, y no era cristiano. Pero es asunto de sumar 2 más 2. Siempre nos va a dar 4. Y lo que hizo el escritor de Eclesiastés es mirar qué es lo que pasó en el pasado, cómo se están dando las cosas en su presente. Y entonces sacar la consecuencia. El igual va a ser el futuro. Así que eso es lo que hizo este señor. Para poder mirar más o menos como contempló este señor el mundo, tenemos que entonces nosotros ahora dar un paso atrás y dar un vistazo, digamos, a cómo la Biblia ahora nos describe el plano de la historia humana. ¿Hacemos eso un ratito? Déjenme mostrarle un par de cosas. Noten ustedes que en el comienzo de la historia, me refiero a la historia humana, encontramos al hombre, a nuestros padres, en el huerto del Edén. Hermoso lugar, precioso. De repente el hombre se le metió la idea en la cabeza de desafiar a Dios. Es decir, que este señor se le metió en la cabeza o se le inculcó otra metodología en cómo envolverse con la creación. Se le ofreció, prestó atención a otra alternativa. Y a esa alternativa que se le metió en la cabeza al hombre le podemos poner el eslogan, en lugar de Dios, emancipación total. El título de una nota periodística, por ejemplo. En lugar de Dios, para Adán fue eso. Lógico, no lo encuentran en la Biblia, no lo van a buscar, pero estoy tratando de más o menos resumir a dónde llegó todo el asunto en el Edén. El hombre dice, no quiero saber más nada con Dios. Se le dijo, mira, la serpiente le dijo a Eva, ¿sabes qué? Tú puedes ser como Dios. Picaron,
les pareció que era interesante la propuesta, esta alternativa, y el hombre entonces se metió en ese asunto. Claro, ¿qué sucede con esto? Si el hombre renuncia a Dios en el paraíso, donde Dios lo había puesto y donde iba a experimentar total libertad, iba a tener comida todos los días, iba a trabajar sin problemas, iba a estar bien con Dios y con la sociedad dada, ¿no es cierto?, que se iba a aumentar. Dios le dijo que fructifiquen y multipliquen en este mundo, así que iban a establecer una sociedad en balance, un balance con el ecosistema, un balance con la gente en la sociedad y, lo que es más importante, un balance perfecto con Dios. El hombre dijo, no me interesa, yo voy a probar esa alternativa, y entonces Dios dijo, bueno, juntos no podemos estar. Lo desplaza del huerto del Edén, del paraíso, y entonces el hombre, ahora expulsado, ya está en un mundo hostil, un mundo distinto, el mundo de allá afuera, el mundo de abajo del sol, que menciona el escritor de Eclesiastés, y lo que tiene que hacer ahora, o lo que intenta el hombre, es construir su propio paraíso terrenal. Acaba de perder el que le hizo Dios. Y entonces el hombre se va a lanzar en una carrera histórica por construir, por edificar la utopía, el paraíso terrenal, donde todo funcione bien. Dentro de ese proyecto humano, el hombre entonces, siendo que perdió la relación con Dios, va a incluir el inventarse sus propios dioses a quienes adorar. Por eso digo que el tema de Dios no quedó relegado, perdió su relación con Dios, pero entonces el hombre va a suplantar esa necesidad espiritual con sus propios dioses, su propio paraíso, sus propios dioses que van a reemplazar al que acaban de perder. Bueno, la pregunta que nos hacemos, esto es una síntesis que estoy haciendo obviamente, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo resultó este experimento? ¿Cómo resultó esta alternativa de un mundo sin Dios y de dioses, como indiqué antes, inventados por él mismo? Bueno, vamos a pasar revista rápido. Desde Adán hasta el diluvio pasaron 1000 años, 1000 y pico de años, algunos dicen 1200, 1500, qué sé yo. Se conocían todos, la gente era longeva, vivían una punta de años, así que ahí eran todos familia en la primera generación humana. Se conocían, no sé si se conocían absolutamente todos, pero eran todos familiares. Al fin del cabo éramos todos hijos de Adán en aquella generación. 1000 años. Miren si tuvieron tiempo los hombres para de fuera del Edén construir esa alternativa, ese paraíso terrenal. Tuvieron tiempo de sobra para poner en marcha ese experimento social y crearse su propio mundo con sus propias creencias, su propia filosofía, sin Dios en la ecuación. 1000 años. Nos dice la Escritura que de arranque ese experimento fue un fracaso. La primera familia de la historia de la humanidad tiene que enterarse de que uno de los hermanos mata al otro. Imagínense para un padre escuchar que un hijo mató al otro y tiene que salir corriendo. Fue desterrado. Conocen la historia, no la voy a tocar ahora. Caín tuvo que salir corriendo y así se expande la humanidad. La primera familia ya fue un desastre. El hombre con la señora tuvieron una fricción, el hombre le echó la culpa a la señora de que había caído en lío, la mujer también echa la culpa a la serpiente, a la creación, y así empiezan los líos. Y luego los primeros hijos que tienen, uno mata al otro. El otro no lo pudo matar porque cayó la víctima, y entonces así empieza todo el alboroto. En el capítulo 6, dice en el verso 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, verso 5, vio Jehová, después de 1000 años, que toda la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, miren qué terrible, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. No necesito a Dios. Nosotros podemos construir un paraíso en este mundo. Nosotros, si trabajamos juntos, podemos construir la utopía. Bueno, 1000 años, así terminó todo el asunto. Mantengan un rato esa idea en la mente, lo que acabo de leer del libro de Génesis. Pasaron 2000 años después del diluvio, más o menos. Monarquías,
Algunas tuvieron su momento de esplendor, su edad de oro, y pasaron. Subieron, bajaron, subieron, bajaron. Distintos nombres, distintos protagonistas, conquistaron y fueron conquistados. Llegamos después de 2000 años a la Pax Romana. Una época de aparente estabilidad, porque no lo había, aunque muchos opinan que la Pax Romana dio un periodo de estabilidad. Históricamente sabemos que los pueblos bárbaros del norte de lo que llamamos Europa era un hervidero. Roma siempre tuvo problema con esa gente. Eventualmente esta gente hizo un lío bárbaro, se fueron metiendo en la sociedad romana y fueron un cáncer que nunca pudieron extirpar. Claro, Pax Romana no sé de qué, porque estamos hablando de una de las dictaduras más brutales de la historia de la humanidad antigua, del mundo antiguo, de la historia antigua. Así que ¿de qué Pax Romana me están hablando? Ese es el imperio de los tiempos del Señor Jesucristo. Eventualmente en el 476 el imperio romano de Occidente se viene abajo, los bárbaros toman control. Se produce un vacío y entonces los líderes de la iglesia llamada cristiana toman el control del imperio. Entramos en la Edad Media. ¿Qué nos da la Edad Media? Los próximos 1000 años. Seguimos adelante en la carrera histórica de este experimento social. Entramos en el periodo de la institución católica romana. La superstición, las fechorías de 1000 años de injusticia, de impudicia, de sinvergüenzada, de pillaje. Tenemos dos clases sociales, los que están arriba y los que están abajo. El periodo feudal, aquellos hombres que tienen sus feudos o sus tierras y los plebeyos que la trabajan, porque si no se mueren de hambre. La iglesia manda y dice cómo se debe pensar. 1000 años de esclavitud ideológica, de falsa doctrina. Eventualmente, después de 2000 años, se levanta una protesta contra eso. Y entonces hay un cambio drástico en la mentalidad. Entramos ahora, después de esos 1000 años, a 500 años, donde el hombre tiene la oportunidad de renovar, de cambiar, de reajustar. Tenemos el nacimiento o el renacimiento, es un retorno a las ideas clásicas en lo que es el pensamiento y el arte. La reforma protestante que cambia la teología y la manera de pensar a nivel espiritual. Y tenemos después el romanticismo. Estamos hablando de 500 años que trajo la revolución intelectual, la revolución industrial, la revolución científica. Nos dieron grandes cosas, pero también nos dieron la bomba atómica. Nos dieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El otro día se lanzaron 59 Scud missiles, que no sé cuánto tiempo duró lanzar esos 59, creo, aparatos. Se gastaron casi 100 millones de dólares en esos minutos. 100 millones de dólares. En África, en Latinoamérica, se están muriendo de hambre, literalmente, chicos. Y nosotros nos estamos gastando, en cuestión de 2 horas, o algo por el estilo, 100 millones de dólares quemados en el suelo. Eso nos dio la revolución científica. Y hoy estamos montados todos arriba de un barril de pólvoras que está a punto de encender la mecha y volamos todos por el aire. Así que la ciencia que se jacta, y ciertamente debemos darle el mérito que hizo grandes logros, la cura de enfermedades, la tecnología que tenemos hoy con la cual nos comunicamos a grandes distancias, hemos puesto al hombre en el espacio, está bien, pero también hemos usado esa tecnología en lugar de dar vida, destruir, matar, arruinar. En el campo de la filosofía, del pensamiento de los hombres, ¿qué nos dio? La mentalidad postmodernista, no sabemos ni dónde estamos parados. Todo es relativo, cada uno es dueño de su propia verdad, no hay ninguna verdad absoluta. A mí, ya les dije, me gusta mucho leer filosofía. Y desde que leo y me trago todo lo que es el movimiento filosófico histórico, supuestamente cuando las personas discuten un tema y dialogan es para poder llegar a un consenso. Es decir, es un trabajo de embudo. Estamos todos separados con distintas ideas, dialogamos
y vamos a ver si podemos encontrarnos en un punto de darnos la mano y decir, ahora sí estamos de acuerdo. Hemos logrado descubrir la verdad. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, ¿saben una cosa? En 2500 años de lucha filosófica, mi conclusión es esta, que los filósofos y los pensadores, en lugar de llevarnos a consenso, fueron en la dirección contraria. A medida que vamos avanzando en el tiempo, vemos que las ideas están más polarizadas que nunca. Y hoy entonces se ríen de la verdad. Dice el apóstol Pablo, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia que detiene con injusticia la verdad. Tenemos la política. ¿Qué nos dio la política en estos 500 años? La política lo que nos dio son las ideas del capitalismo, el socialismo, el comunismo. Ninguno funciona. Ya estamos cansados. Por eso digo, la gente que guarda silencio y ve que esto no funciona para nada. Y luego tenemos la sociedad y la polarización de la gente que nos ha dado. Hoy día lo que tenemos es el terrorismo, lo que tenemos es la resucitación de antiguos nacionalismos, tenemos etnicismos, racismo, división de clases y todo lo que usted quiera acordar en ese asunto. Cuando hoy miramos al mundo con ojos honestos, mi pregunta es, ¿qué vemos nosotros? Otra vez, Génesis 6:5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Cuando Eclesiastés dice que lo que fue es y será, ¿tenía razón o no tenía razón? Claro, uno puede decir, bueno, pastor, pero no seamos fatalistas, no seamos exagerados. Después de todo, hay algunas cosas buenas en el mundo. Nadie dice que no. Es cierto que encontramos que en ciertas fases de la historia encontramos buenas cosas que dejan huellas. Pero cuando damos un paso atrás y miramos en general este experimento social que inició el hombre cuando salió del huerto del Edén, nos vamos dando cuenta que esto no da para más, esto no funciona. Seguimos con gente con hambre, gente que muere bajo el cañón, gente explotada, gente arruinada, gente que es usada para que otros saquen provecho. Esta sociedad no está bien construida. El experimento social que inició el hombre no tiene horizontes claros, es una ruina total. El escritor de Eclesiastés en el capítulo 7, verso 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Este señor, después de haber visto amigos, compañeros, empleados y qué sé yo, se pasó tiempo para analizar el carácter de la gente y encontró que hay buena gente, pero no encontró un solo caso de una persona que sea bueno y no tenga pecado. No es un loco desalmado que dice, el mundo es una porquería, como decía el escritor del Cambalache. No, él dijo, hay. Pero no encuentro una sola persona que sea buena, íntegra y no tenga pecado. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo unos siglos después. No hay justo ni siquiera una sola persona, ni uno. Mire a su alrededor. Míreme a mí. Porque ese hombre me describe a mí y nos escribe a todos nosotros. Y describe el mundo de afuera con palabras durísimas. Y saben, luego no se trata de echarle la culpa a Dios como hacen muchos, que Dios tiene la culpa de que los chicos sean envenenados con gases tóxicos o bombas químicas como acabamos de ver. Dice este hombre en el verso 29 del capítulo 7, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas prevaricaciones. No se trata de hacerle cómputos a Dios por haber hecho el mundo todo torcido. No, Señor, el mundo lo hizo derecho. Cuando Dios terminó el mundo, dijo, bueno es en gran manera, pero fuimos nosotros los que construimos este mundo de desvarío y de locura destructiva. O sea que el responsable no es Dios de todo lo que salga mal en este mundo, sino el hombre mismo. Este señor
quien quiera que haya sido, después de haber considerado entonces el mundo y la sociedad humana, es decir, de todo lo que, como dice ahí, se hace debajo del sol, ¿a qué conclusión arriba? Después de haberse sentado a observar, ¿a dónde llega? ¿Cuál es su tesis? Verso 2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo, absolutamente todo es vanidad. Y esa es la tesis de todo el libro de Eclesiastés. Tal es así que este hombre arranca con esa palabra, esa declaración, y si ustedes se van al capítulo final, en el versículo, capítulo 8, verso 12, el capítulo 12, verso 8, va a terminar exactamente con las mismas palabras. Va a usar la palabra vanidad un montón de veces, pero la frase esta del verso 2 la va a volver a repetir al final. O sea que marca todo el libro en este concepto. Es el arranque de la tesis y va a cerrar la tesis con la misma conclusión. Yo no sé, aparece más de 30 veces también la palabra vanidad en todo el texto. O sea que esta es la realidad trágica de la cruda vida del hombre que se despojó de Dios en su experimento social. Este hombre lo que está describiendo es el mundo y la vida sin Dios. Un mundo debajo del sol que no toma en cuenta las cosas espirituales. Este es el mundo que nos dieron los hombres. Este es el mundo que nos han dado los políticos. Este es el mundo que nos han dado los monarcas del pasado. Este es el mundo que nos dio la serpiente. Mira, sabes, no hagas caso a Dios. Yo te voy a proponer algo mejor. Tú puedes ser como Dios. No hagas caso a nada. No escuches la Biblia. No escuches a tu pastor. No escuches lo que dijeron los apóstoles. No escuches a Jesucristo. Escucha al científico, a los profetas del momento, ¿no es cierto? A los filósofos. Vuelvo a repetir, los políticos, por Dios, los políticos que nos prometen el oro y el moro, los jefes que tenemos en las grandes corporaciones internacionales, los pastores de la iglesia que dicen hablar en el nombre de Dios en la actualidad y los maestros que pretenden dirigir la grey del Señor. Ellos son los que nos han llevado cada vez más lejos del paraíso, más lejos de la bendición de Dios. Estamos perdidos en un experimento social que se está pudriendo todos los días y que no va a dar resultados favorables jamás, de los jamases. Pero la gente vive ilusionada de que esto sí va a andar. Interesante cómo empieza y termina la Biblia en cuanto al experimento humano. ¿Se ha sentado a hacer un análisis de cómo describe la Biblia el experimento humano? Déjeme que se lo describa ahora. Génesis 2, capítulo 2, versos 4 y 5. La serpiente dijo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. El hombre dijo, me gusta la idea. Bueno, déjeme decirle cómo termina esa idea. Primera de Pedro 3:10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay, las que hizo ese hombre, serán quemadas. Eso es lo que le prometió la serpiente. Dale para adelante que todo va a andar bien. ¿En qué va a terminar ese proyecto? En fuego. No va a quedar absolutamente nada. No importa lo que digan los políticos de turno que vamos a andar bien. Dios te dice, va a salir todo mal, porque arrancó mal desde el principio y va a terminar mal. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, hablando de habla de varias cosas, pero hablando un poco de la creación, voy a correr un poquito, pero dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujeta en esperanza, porque también la creación misma será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y luego dice que nosotros también. Cuando usa la palabra vanidad ahí en el versículo 20, es exactamente la misma que aparece en el Antiguo Testamento y en este caso, en esta porción que estamos considerando. La palabra esa vanidad
en griego, es mataiotes, es la que tradujeron llamamos los 70, la Biblia Septuaginta que se usaba en ese momento, era la traducción del hebreo al griego, y tradujeron esta palabra, Jabeil sería en hebreo, al griego en esos términos. Por eso Pablo usa esa palabra vanidad, y es exactamente la misma que aparece, vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento y en este caso en el libro de Eclesiastés. Entonces, ¿qué nos dice este hombre? Bueno, que en ese mundo sin Dios, afuera del paraíso, ese experimento social que nosotros estamos desarrollando ahora, y nosotros, ojo, este hombre habla, vuelvo a repetir, tal vez hace unos 2500 o casi 3000 años atrás, según el cómputo que le demos al libro de Eclesiastés. Vamos a decir más de 2000 años, ¿no? Pongámosle un promedio de 2500 años. El hombre llegó a esta conclusión. ¿Qué sacamos de todo esto? Este mundo sin Dios. Bueno, lo que sacamos es que todo es momentáneo y por lo tanto todo pasa. Verso 2. Cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, nada es permanente. La palabra esta Jabel, que aparece ahí vanidad, literalmente es la palabra vapor. ¿Se dan cuenta a dónde va ese señor? Todo es pasajero. Y está diciendo que cuando usa la palabra vapor es extremadamente fútil. Todo se va en un abrir y cerrar de ojos. Jóvenes, déjenme decirles esto. Tú te sientes joven ahora, pero acuérdate que en un par de años vas a mirar la juventud y se te fue. Y acá hay varios que pueden atestiguar a eso. Que nos creíamos campeones cuando teníamos 20 años, no nos paraba nadie. Yo ahora tengo que pedir permiso para ponerme los zapatos porque me duele la espalda. Ahora, lo que este señor nos está diciendo es que nada en la vida, al fin de cabo, tiene sentido. El mundo este que nosotros hemos inventado, los hombres, ¿a dónde nos está llevando? A ninguna parte. Lo que va llevándonos es a un futuro oscuro, de ruina. Y estamos, al observar el mundo y la sociedad y cómo se están tejiendo las cosas, miramos hoy día el diario. Este hombre todavía en aquel entonces no había diarios ni televisión, pero básicamente está mirando, podemos decir amén a todo lo que dice este señor. Lo que estamos mirando es que la sociedad humana no está yendo a fines claros. Vemos un horizonte oscuro de perdición. O sea que el hombre no pudo lograr y no va a lograr jamás ese paraíso soñado, esa utopía, esa ilusión de construir un mundo mejor tirando a Dios por la ventana. Qué cosa terrible, porque hoy seguimos con la misma premisa, pensando que podemos construir un mundo egalitario, donde todo es igual, donde todo es justo, donde somos todos iguales. Y no cambiamos la naturaleza del hombre, que podemos nosotros, sin considerar al creador de este mundo, crear una sociedad que pueda de alguna manera imitar el gran proyecto que quiso hacer Dios cuando creó el cielo y la tierra y nos metió a nosotros dentro de ello. El mundo que Dios ofreció al hombre era un mundo seguro, era un mundo perfecto, era un mundo que era permanente. Y el hombre escogió otro mundo, ese mundo que quiso inventar el hombre, que quiso construir el hombre. Lo que trajo es todo lo contrario: miseria, temporalidad, destrucción, pobreza. ¿Qué cosas, que quedan de los proyectos humanos? Dígame, ¿qué es lo que la sociedad humana en todos esos milenios logró construir? Si cuando nosotros miramos lo único que encontramos son restos, escombros. Hay gente que se dedica a agarrar una pala y tratar de desenterrar
del desierto empolvado, civilizaciones que pasaron, que un día estuvieron e hicieron planes y proyectos. Los edificios que estamos desenterrando hablan por ello. Y dígame una cosa, si en esos miles de años esos proyectos, esos edificios terminaron abajo de la tierra, ¿dónde cree usted que va a terminar Toronto, Estados Unidos, la Argentina, Perú, Venezuela? Estas grandes ciudades van a quedar abajo del polvo, y algún día alguien, si Dios no viene antes, va a tirar la pala y va a encontrar estas civilizaciones que pasaron, que tuvieron sueños y proyectos de construir un paraíso sin considerar a Dios. Escombros. Lo único que el hombre construye son escombros que pasarán a la historia. La historia nos escupe en la cara, nos habla a la cara, nos está diciendo que nuestro experimento social no funciona y jamás va a funcionar. Bueno, siga buscando palas, porque las va a necesitar. Número 2, en este mundo sin Dios, todo es una faena de afán sin resultados satisfactorios. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La pregunta es retórica, Perdón. Lo que este hombre nos está llevando es a una sola conclusión. ¿De qué aprovecha? De nada. Absolutamente de nada. Todo el esfuerzo, todo el afán de romperse el alma trabajando termina solamente en las manos del criminal, del estafador, del explotador. Tú te vas todos los días y marcas la tarjeta y trabajas como un burro desde la mañana hasta la noche. Agarras la pala, el martillo, clavas clavos, limpias pisos, escribes en la oficina, sentado en la computadora, agarrando el teléfono, te levantas a las 5 de la mañana, te bañas, sales a trabajar, vuelves a la noche reventado, tienes que limpiar la casa, cocinar, planchar, atender a los chicos, al otro día te espera la misma cosa, un día, 2 días, 2 meses, 3 años, y pasas toda la vida trabajando de sol a sol. ¿Para qué? Para que un ricachón se lleve el dinero, los políticos llenen sus urnas, los mentirosos nos vendan sus mentiras y se las creamos, los pastores se llenen de dinero y todo el mundo va dando vuelta con la misma farsa, y trabajamos y nos matamos y gastamos la vida. ¿Para qué? Terminamos en un asilo, nos compramos una flor de casa. ¿Qué casa que tengo? ¿Y el auto? Tengo el Mercedes Turbo en la puerta. Ve a visitar un asilo de ancianos y ve a ver dónde termina tu Mercedes-Benz y tu casa. En un cuarto compartido de paredes rajadas. Te tienen que llevar al baño, te tienen que bañar, y a veces te sientan con los viejos a escuchar cuentos o a jugar a alguno de esos, el casino o alguna de esas cosas. Algunos viejos tirados ahí dormidos en la silla de rueda, esperando que se termine el tiempo. Dejamos a Dios de lado pensando que podemos construir un futuro mejor a punta de trabajo. Y se te van los días, y se te van los años. Jesús dijo esto: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es ninguna. La respuesta es no puedes. Tú podrás decir, sí se puede, como dice el presidente de mi país, sí se puede. Bueno, discúlpeme, señor presidente, y todos los caciques en toda Latinoamérica, no se puede. No se puede. Tenemos la historia en Lucas de aquel rico que estaba pero reventado en plata.
No lo voy a leer ahora. Después en casa léanlo, para correr un poquito en el capítulo 12. Este señor estaba forrado en dinero. ¿Y saben qué? No sabía qué hacer. Y el hombre se sentó y dijo, ¿qué hago ahora? Porque tengo plata que me sale por las axilas, no sé qué hacer. Bueno, voy a hacer más plata. Y construyó graneros y siguió acumulando. Nunca era suficiente para este señor. Y edificó y se rompió toda la vida trabajando como un animal, un burro. Hasta que al fin dijo, me voy a jubilar, ahora sí, me voy a jubilar. Y ahora en los años me voy a hacer un early retirement, me voy a retirar un poco antes. Y ahora sí voy a hacer como hizo este señor, voy a probar de tomar, chicas, películas, voy a pasear y qué sé yo. Y aparece la voz de Dios que le dice, tonto, necio, esta noche se te acabó el hilo, se terminó el carrete, te tienen que pedir cuentas. Y todo el trabajo que hiciste, ¿para quién es? Y ahí termina la historia. Los hombres pasan, versículo 4, generación va, generación viene. Vuelvo a repetir, se matan trabajando. ¿Y para qué? ¿Saben por qué el hombre se rompe el alma trabajando de sol a sol? Y no para de trabajar. ¿Saben por qué trabajamos tanto? ¿Saben por qué realmente a veces perdemos nuestras familias? Perdemos nuestra comunión con los santos. Perdemos a veces la salvación. ¿Saben por qué? Porque nos pasamos trabajando como locos. ¿Y saben por qué trabajamos como locos? Porque no tenemos tiempo. Sabemos todos que la vida es corta y que tenemos una ventana de unos 20 o 30 años y si yo no me rompo el lomo ahora, se me va el tren. Y es por eso que tratamos de trabajar como animales, como burros de campo, para juntar plata y lograr todos los sueños, porque va a llegar el momento en que se me acabó la cuerda. La vida es corta, muy corta, es vana. Y es por eso que el hombre trabaja. Este hombre dice, los hombres pasan generación tras generación. Verso 5, los días pasan. Eso es una síntesis más o menos interpretativa de lo que quiere decir ese hombre cuando habla del sol, que se pone, sale y vuelve a salir otra vez, etc. La naturaleza pasa, versos 6 y 7, el movimiento rotativo del viento y de los ríos, la misma cosa. Cuando el hombre estaba en la presencia de Dios, cada día era una aventura. Allá en el huerto del Edén, cuando el hombre despertaba de su sueño y podía conversar con Dios, ese día era algo tremendo. Imagínense lo que es despertarse cada mañana y Dios se mueve en el huerto y conversa con ese hombre. Las cosas que se puede aprender en la presencia de Dios. Tenía toda la eternidad por delante para ser educado por el Señor, el Todopoderoso. Todos los días era una aventura continua. Al levantarse, al abrir los ojos, él y su esposa y todos los hombres habían sido invitados o insertados en esa aula de aprendizaje. Si ellos se mantenían en comunión con Dios todos los días, iba a ser algo extraordinario en ese lugar hermoso. Ahora, fuera de esa aula, el hombre tiene que trabajar con sudor todos los días de su vida para comer el pan de cada mañana. La vida se trata de un ciclo sin fin, una monotonía fastidiosa de lo que no hay posible escape. El soñador sueña, siempre se levanta alguno de esos que dicen, yo tengo una idea, una tesis, vamos a hacer un mundo mejor, y algunos lo siguen. Pero ¿cuánto va a vivir ese individuo? Puede ser que alguno de sus discípulos se levante y siga su campaña. ¿Cuánto va a vivir el discípulo? Y quizás el nieto del discípulo, es decir, un par de generaciones más, continúen con el programa. Pero eventualmente van a pasar, como pasaron, 500 años. ¿Se acordará alguien a los 1000 años? La vida sigue, generación va, generación viene. Otro con otras ideas locas aparece, un Hitler por ahí, y termina todo el asunto. Se terminó el sainete. ¿A dónde fueron a parar los proyectos? ¿A dónde fueron a parar las ideas? Debido a esta monotonía
interminable, dice en el verso 8, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. El hombre está tan saturado de aburrimiento y de desquicio que lo que hace es entonces idiotizarse mirando cosas nuevas y experimentando. Se pasa la vida escuchando y mirando, como hace la sociedad actual, que nos tratan de mantener como tontos. Yo hoy llamo, antes decían que la religión era el opio de la gente, ahora el opio de la gente es el internet, la televisión, el celular. Eso nos tiene idiotizados a todos. La gente es increíble, me parece hasta mentira mirar gente que va caminando con el aparato como zombies, se llaman los postes por delante, gente que ha caído adentro de los hoyos, se los ha llevado un auto por delante por andar como tontos mirando un pedazo de plástico. Eso es el mundo que nos ofreció la serpiente. Ese es el mundo que nos ofrece el paraíso en la tierra, la utopía que soñábamos todos los hombres. Somos máquinas, robots inservibles, sin horizonte, desquiciados. Y es por eso que, por la insatisfacción que tenemos, queremos mirar y queremos oír constantemente. Nunca estamos satisfechos. Y el verso 9 nos dice que la historia no va a ninguna parte. Sin Dios, la historia se trata de un tóxico círculo sin fin cuyo horizonte es la eventual destrucción del mundo, como dice Primera de Pedro. El hombre construye para volver a derribar y luego empezar a construir desde los escombros otra vez, para que eventualmente venga otro a derribar lo que construyó, y así va la rueda de la vida. Y versos 10 y 11 dice, hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Miren, se ha avanzado en la ciencia y en el conocimiento, pero cuando empezamos a investigar nos damos cuenta que las ideas que dicen que son nuevas no son nuevas en realidad, sino que alguien las pensó antes de nosotros. He dicho muchas veces esto, la teoría de la evolución se le adjudica al señor Charles Darwin, del siglo XIX. No, si usted se va a 500 años antes de Jesucristo ya se hablaba de la teoría de la evolución. Eso no lo saben porque no lo han leído. ¿Quién le va a interesarles? A mí me interesa, pero eso no quiere decir que a todo el mundo le interese lo que a mí me interesa. Muchas de las ideas que se hablan en la actualidad, bueno, ¿sabe qué? Me he llevado la sorpresa que siglos y siglos atrás alguien ya tuvo esa idea. Me acuerdo de un profesor en homilética cuando estudiaba en el instituto y me decía, nos dio una lección interesante. Este hombre le enseñó cómo, el Señor lo humilló en un sentido, nos explicaba este profesor. Y decía, cuando estaba en mis años de estudio, se me vino a la luz, a la mente una idea para escribir una tesis, y yo pensaba que esta idea nadie la había pensado, porque he leído libros en la biblioteca y no encontré a nadie, así que yo estoy en algo acá yo voy a pasar a la historia. Y empezó entonces a trabajar por meses en su tesis, hasta que por allí un libro empolvado lo abrió de no sé qué siglo y empezó a hojearlo para fortalecer su tesis, y resulta que su idea, que era sui generis, ya alguien la había masticado. Es como si Dios le hubiese dado una cachetada cariñosa diciendo, hijo, no te infles demasiado, que todo sigue igual. La arrogancia de nuestra generación, de los hombres de hoy que piensan que ellos solos están salvando al mundo, que ellos están construyendo un horizonte mejor, que tienen ideas nuevas, cuando todas las ideas que nos traen a la mesa ya fueron pensadas generaciones atrás. Dejemos de ser arrogantes, de pensar que vivimos en una isla, que estamos frotando la lámpara de Aladino y salimos nosotros allí los salvadores del mundo y de la sociedad. El hombre muchas veces piensa que ha traído nuevas ideas, y lo único que está haciendo es trayendo nuevas maneras de destruir. Mi conclusión es, ¿tenía razón este hombre en su evaluación de lo que sucede debajo del sol? ¿Qué les parece a ustedes? Porque yo estoy leyendo lo que dice este señor hace 2000 años atrás, o más de 2000 años. ¿Tenía razón este señor? Y bueno,
Nos damos cuenta cuando miramos nuestro mundo y nuestra sociedad que cuando dijo todo sigue igual, mirando para atrás, mirando su presente, hizo la cuenta y dice, dentro de 2000 años va a seguir la misma cantaleta. Y hoy nosotros podemos darle la mano a este señor de Eclesiastés, sea Salomón o quien sea, decirle, ¿sabes, viejo? Tenías razón, te felicito, la pegaste. Este mundo sigue siendo el mismo desastre que vistes hace 2000 años atrás. Una vez más, verso 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo único que nos queda en este mundo es seguir el consejo de Pablo. O te quedas en este paraíso falso, o escucha lo que dijo Pablo. Claro, el de Eclesiastés no conoció a Pablo, si no hubiese cambiado un poco de opinión. ¿Y qué nos dice Pablo? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque las cosas aquí en la tierra son vanidad de vanidades. Eso lo digo yo al final, por supuesto, eso no lo dijo el apóstol Pablo. Hermanos queridos, déjame decirte, no quiero pintarte un cuadro grotesco y pobre de este mundo. No estoy tratando de ser un pesimista como el escritor de Eclesiastés. Estoy siendo realista. ¿Tú crees que puedes construir tu vida, tu hogar, la sociedad sin Dios? Bueno, sigue intentando. Ya estoy cansado de ver hogares destruidos, divorcios, hogares peleándose, gente matándose en la calle. Fui testigo de eso cuando viajé ahora a mi país. Se matan en la puerta de la iglesia. Estar prendiendo todos los días el televisor para ver que un gordito del otro lado del mundo amenaza a todo el mundo con volarlo, se está divirtiendo. Las potencias ven a ver quién tiene la bomba más grande, mientras nuestros niños se mueren de hambre en este planeta, en este experimento social que iniciamos hace unos 6000 años atrás, cuando el hombre le dijo a Dios, no te necesito, yo voy a construir. Bueno, esto es lo que construimos. Quédate contento con este mundo si quieres. Pero el apóstol Pablo dice, pon los ojos arriba, no aquí abajo. Y se empieza con la cruz. Dios nos quiso sacar de este laberinto. Y es por eso que una vez asumió forma humana para dar su vida en la cruz y ofrecernos la salvación, la vía de escape de este laberinto sin salida donde nos metimos los hombres. Ven a Dios de nuevo. El Señor se separó de nosotros allá en el paraíso, pero ahora vuelve a abrir las puertas a su presencia a través de Cristo Jesús para que nos acerquemos a Él. Huye raudamente de este fracaso, porque nos dice Pedro que todo será destrucción repentina. Gracias al escritor de Eclesiastés, que en el siglo XXI nos recuerda que este mundo sin Dios, debajo del sol, no funciona y no va a funcionar jamás. Lo único que funciona es el plan de Dios en Cristo Jesús. Padre, te rogamos encarecidamente que nos rescates. Por favor, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que nosotros sin ti no tenemos esperanza. No importa cuán buenas sean nuestras ilusiones y nuestros proyectos, todo será escombros. Ayúdanos a acercarnos a la cruz donde se ofrece salvación y salida de esta esclavitud. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.